hay este. Muchas gracias, querida Leticia. Eh, Manuela, muchísimas gracias y Dios te bendiga por eso. Muy bien. Me gustaría previo a la exposición, leer un texto que está en Deuteronomio, capítulo 6, solo leer porque no tenemos el tiempo para reflexionar, pero Deuteronomio capítulo 6 remarca el contenido y la forma en que la palabra de Dios debe ser transmitida, practicada a lo largo no solo de la vida de un expositor de la palabra, sino de la vida de la comunidad de fe. Sé que en el Nuevo Testamento hay otros textos tan relevantes y oportunos y en su contexto seguramente ustedes los han visto o los verán, pero yo quiero remitirme a Deuteronomio 6, reitero, porque resalta absolutamente todo lo que a uno como predicador le gustaría decir, no solo en contenido, sino cómo decirlo. Inicia así quien elabora el discurso. Estos son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor su Dios mandó que los enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Señor su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas o con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, y es aquí donde comienza la forma, la que nos concierne específicamente hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cualquier semiólogo de hoy diría esto es una sobresaturación, es una contaminación o visual o auditiva. Llegarían de pronto a esa conclusión, pero si hemos de entender no la letra, sino el espíritu de esta palabra, entenderemos que quien quiere vivir la fe debe estar sobresaturado de la palabra, no solo en su contenido, sino en la forma en que lo practica. Eso hablando de la comunidad cristiana en general, pero extrapolando, y creo que no es tanto extrapolación, aplicando más bien de manera directa a un expositor de la palabra, un predicador que no esté sobresaturado de la palabra, me parece que adolece de algo esencial. Esto sería entonces un llamado a que cada uno de quienes decimos tenemos la vocación de predicar, deberíamos quedar inmersos en la palabra. Tenemos que conocer la palabra en su contenido y ojalá también la manera más adecuada de transmitirlo.
Solo quería puntualizar esto a modo de lectura y de sensibilización. No estamos estudiando de manera específica hoy lo que es la Biblia ni el contenido de la predicación. Nuestro tema versa más sobre la forma y es allí donde queremos ser mínimamente oportunos, asertivos. Ojalá logremos ese objetivo. Cicerón, estamos hablando prácticamente unos 50 años antes de Cristo. Marco Tulio Cicerón fue uno de los grandes oradores grecolatinos en el Senado romano. Él ha escrito un documento que se llama El Orador. Cuando ustedes revisen un poco el sílabo, allí está citado, y cuando ustedes puedan conseguir el documento, lo recomiendo que lo consigan. Y Cicerón en El Orador dice lo siguiente: hay oradores básicos, oradores medios y oradores excelsos. Entonces dice Cicerón, no quiero entrar en todos los detalles del tratado del orador de Cicerón, pero él dice, ¿cuál es el adecuado? Porque no todo el tiempo se puede ser básico, ni todo el tiempo se puede ser excelso. Entonces sería apuntar al orador medio, dice él, al orador medio. Y no se pase por alto que Cicerón fue el maestro de oratoria en el Senado romano. No estamos hablando de una persona improvisada, ¿no? Es aquel que, si no superó, compitió con Demóstenes. Estamos hablando de los gigantes de la oratoria clásica y creo que valdría la pena acudir un poco a esa fuente. No se nos olvide que la patrística cristiana, y creo yo que incluso Pablo conoció los escritos de Cicerón, pero de lo que podemos estar seguros es que los grandes oradores de la patrística, Orígenes, Clemente de Alejandría, tanto en su versión griega como en su versión latina, toda la patrística realmente bebieron del orador de Cicerón y de San Agustín, que fue juntamente con Crisóstomo el grandísimo predicador, el epítome de toda la predicación, el maestro de retórica. San Agustín bebió de Cicerón. Eso es un hecho absoluto, demostrado en la historia. Así es que no nos haría mal ir un poco a ese clásico y conocerlo. De manera que hoy, pues, en una sesión tan corta como esta, y ni siquiera en unas 4 sesiones como es el caso nuestro, no podemos ni abordar adecuadamente y muchísimo menos agotar solo el orador de Cicerón, ¿no? Pero sí los remito a eso. Podemos ir escarbando o aruñando, no sé cuál es la palabra adecuada, tomando algo de eso, sensibilizándonos mínimamente y luego ojalá perfeccionándonos. Dicho eso, quiero hablar un poco hoy no de la comunicación verbal propiamente, sino de la comunicación no verbal en la predicación. Eh, Así es que, ¿en qué o de qué hablaremos en la comunicación no verbal en la predicación? Continuemos, por favor. Uh, ok, mientras Manuela, gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir el tipo de presentación adecuado. Damos por hecho que usted ya tiene su predicación para el caso suyo.
Entonces usted tiene que elegir el tipo de presentación adecuado. Y aquí quiero detenerme un poco. Antes de la presentación adecuada, usted ha debido tener una preparación adecuada. Si usted espera improvisar en el auditorio, no se lo recomiendo, mejor no se suba a la plataforma. La preparación tiene que ser absolutamente, no hay regla que exima de eso. La preparación debe ser anticipada. Uno debe saber de qué va a hablar. Y una vez que eso esté hecho, se da por sentado, en el caso nuestro, para la exposición de hoy, que usted ya tiene su predicación preparada. Pero ahora en la forma, sabiendo ya que todo su contenido está muy bien trabajado, como lo han orientado, ahora usted tendrá que hacer la presentación más adecuada. Y hay tres tipos. Uno es memorizado, otro es leído y el otro es el mixto. Comencemos con el memorizado. Cuando usted memoriza su discurso palabra por palabra, usted lo memoriza absolutamente todo, ganará en precisión discursiva. No le sobrará palabra, no le faltará palabra, las frases estarán en su lugar, todas las ideas estarán adecuadamente coordinadas y usted, reitero, ganará en precisión discursiva. Pero, ganar en precisión discursiva lleva a un riesgo, es que cae en una recitación forzada. Mínimo si usted no es una persona adiestrada en las artes escénicas. De pronto aquel que ha sido actor en su vida y ha aprendido de memoria los parlamentos del libreto, caramba, esa persona puede hacerlo de manera adecuada, pero quienes no tenemos o esa virtud o esa profesión, bueno, caemos en una recitación forzada como el niño que en el Día de la Madre o en las fiestas patrias se para a recitar algún discurso que el maestro o el profesor le entrega y se ve que aunque tierno para el niño, pero se ve que el discurso está muy forzado, ¿no? Entonces, algo de eso es el gran riesgo o es el riesgo que corre cuando uno memoriza el sermón. Pero hay quienes podrían hacerlo. No es prohibición, tampoco es una regla que lo haga. Pero además corre el riesgo de perder la secuencia sintáctica. Se me olvidó una coma ahí. En caso de olvido, toda la secuencia sintáctica se pierde si usted olvida una frase, olvida una palabra, olvida una oración. Todo el discurso se descompone. Ese es el gran riesgo. Además, sacrifica, obviamente, contenido y forma. No es solo olvidar una frase o no es solo olvidar una palabra, sino que sacrifica el contenido total y sacrifica también la forma de la presentación. Pero si usted tiene una excelente memoria y lo ha repetido y repasado y lo ha practicado, y al pararse frente a un auditorio no se pondrá nervioso y olvidará, maravilloso, hágalo y preséntelo memorizado. Pero tenga en cuenta los riesgos. Si ese riesgo no puede ser subsanado, recomiendo que usted pues no se arriesgue, ¿no? Es mi recomendación. Ahora, el otro tipo de presentación adecuado sería leer el sermón para el caso de ustedes, y si alguno de ustedes tiene interacción en zonas o académicas o políticas, podría leer el discurso, ¿no? Y leer el discurso
Ojo, escribir no es lo mismo que oralizar en público el discurso. Se escribe de una manera, el estilo puede continuar, pero la retórica modifica, la retórica oral, quiero decir, modifica a la retórica escrita. En la presentación escrita, las comas deben estar de acuerdo con las normas gramaticales, ¿no? En las oraciones simples, en las oraciones compuestas, los puntos y coma, en las ideas secuenciadas, los puntos aparte, y en las ideas que están cerradas, perdón, en las ideas secuenciadas, puntos seguidos, y en las ideas cerradas, puntos aparte. Pero eso sucede en la presentación escrita. En la presentación oral van comas retóricas donde gramaticalmente no se admite coma. No se admite coma. Entonces hay comas retóricas cuando usted va a oralizar un discurso. De ahí que lo leído desafía a sintetizar el núcleo argumentativo del mensaje, pero sin olvidar que las pausas y las comas sintácticas o gramaticales no siempre coinciden con las comas y las pausas retóricas. Muy bien. Lo leído, si bien es cierto que me ayuda a sintetizar el núcleo argumentativo de mi mensaje o de mi discurso, al punto que yo enfoque de una manera tan asertiva, arriesga a que el mensaje se pierda por una deficiente puesta en escena. Otra vez es como que estuviera leyendo artificialmente, como que usted hubiese bajado un documento de internet o hubiese abierto las páginas de un libro para leerlo. Y predicar pierde su sentido cuando queda esa sensación en el público, ¿no? O en este caso, pues, en la congregación o en los oyentes. Muy bien, sigamos, por favor. Entonces, y el tercer modo de presentación adecuado sería el mixto. ¿Qué hace el modo mixto de presentación? Permite que el predicador presente su tema, por una parte, sin leer, y allí tendrá que tener una cierta versatilidad porque debe ir mezclado con una preparación de un guión con las ideas principales del sermón, aquello que usted o yo o los predicadores llamamos bosquejo. En los discursos, en televisión o en un auditorio académico o en los ámbitos políticos o en los escenarios políticos, ya sea de plazas abiertas o recintos cerrados, se elabora un guión porque para que el discurso suene más natural, obviamente. Entonces, por eso exige preparar un guión con las ideas principales para el caso suyo del sermón. Pero además recomienda ensayar para lograr una predicación brillante, porque la espontaneidad en la predicación le da cierto, si me permiten el término, no sé si es comprensible para todos, un cierto sabor grato. En la oralidad, aunque haya un pequeño lapsus, si el predicador es hábil, puede soslayar con facilidad cualquier lapsus, ¿no? No así leído o no así memorizado. Pero cuando está en parte improvisando y en parte añadiendo un poco de lo leído y dejándose guiar o por el bosquejo o por el guión, pues tiene recursos de qué echar mano. Listo, eso sería más o menos aquello
de elegir el tipo de presentación adecuado. Sigamos, por favor. Muy bien. Situar al público y al predicador. Se recomienda que el predicador visite previamente el escenario en que va a presentar su discurso, predicación, ponencia. Estamos hablando obviamente de lo presencial, no de lo virtual, y aún de lo virtual, por supuesto. Hay que tener cuidado, especialmente cuando son conferencias supremamente especializadas o privilegiadas. Hay que saber en qué lugar y en qué situación nos ubicamos. No es lo recomendable, no solo para lo virtual o para la presentación en televisión, sino también para hacerlo de manera presencial, en auditorios presenciales. Entonces hay que situar, por una parte, al público y por otra parte, al predicador. Ojo con esto, ojo con esto. Solo a modo de historia e ilustración, la biografía de Juan Wesley, el padre del metodismo. Obviamente Juan Wesley estudió teología en Oxford, en Inglaterra, y además retórica en Inglaterra. Fue un gran orador, indiscutiblemente, un hombre que se sabía el latín, el griego, el hebreo, el arameo. Era un hombre absolutamente hábil que leía la Biblia en inglés, en la versión pues, la versión que ellos leían, ¿no? Del Rey Santiago, que llaman. Entonces, pero un día leía la Biblia en hebreo, otro día leía la Biblia en griego, otro día la Biblia lo leía en arameo, otro día en latín y otro día en español. Así leía ese hombre. Era una persona supremamente ilustrada. Pero en los días de él no había internet, no había televisión, no había amplificadores. En el norte de Irlanda, en Inglaterra, a los mineros de aquellos días, cuando comenzaba la revolución industrial, en los Países Bajos, en Norteamérica, Juan Wesley en cada predicación reunía 15, 20 mil personas. La pregunta es cómo se hacía oír sin micrófono, sin parlantes, a 20,000 personas. ¿Sabe lo que hacía Juan Wesley? Se adelantaba al lugar donde la gente se congregaría y siempre observaba si era lugar abierto o era lugar cerrado. Si era lugar cerrado, se ubicaba en una zona un poco más alta porque la voz siempre tiende a caer, la voz cae, hacia arriba se escucha más tenue, hacia abajo se escucha más fuerte. Eso es un asunto de física, de ingeniería acústica. Entonces él ubicaba la gente bien apiñada, completamente compacta, casi dejando, si es escasamente, 1 metro entre él y las demás personas, y prácticamente los unía hombro con hombro a las personas. Siempre las personas bien compactas en un auditorio cerrado, y luego exponía su mensaje y ensayaba de cómo podría hacerlo para que lo escuchara la persona que estaba sentada tan atrás, entre 15 y 20,000 personas, reitero, en un recinto cerrado. En un recinto abierto el hombre era estratégico, sabía de dónde soplaba el viento y se paraba él de espalda al viento, porque el viento que sopla va a llevar la voz lo más lejos que se pueda. Se valía del viento que soplaba en escenarios abiertos y él simplemente predicaba valiéndose de la corriente del viento, eso sí, cuidando siempre de compactar lo más que pudiese
a su auditorio. Usted dirá, ¿qué me pasó? Usted dirá, Ahorita van a compartir el PowerPoint. Siga adelante. usted dirá, caramba, ¿y para qué me cuenta eso? Para que usted, quiero decir, para que usted tome un poco las precauciones previas, ¿no? Tome las precauciones previas. Así es que hay que situar al público y hay que situar al predicador, saber dónde me ubicaré, dónde va a estar el auditorio, etcétera, etcétera. Ojo, por pequeño que sea, por pequeño que sea. Bien. ¿Cómo podemos situar de pie el auditorio? Usted ha visto que algunos predicadores que van en zonas públicas tienen a su auditorio de pie, ¿no? Hoy por hoy los recintos cerrados prácticamente han estandarizado la predicación, pero hubo épocas en donde el público tenía que estar de pie o el público tenía que estar sentado o la mezcla de unos de pie y otros sentados también. Pero además, hoy por hoy, el predicador, el conferencista, el orador puede estar también de pie o puede estar sentado o puede ser mixto. Quedémonos allá, gracias. Entonces, de pie, expone todo el cuerpo al escrutinio público. Ojo, si usted está de pie, mujer u hombre, todo su cuerpo, del primer cabello que tiene allí en el vértex de la cabeza hasta la planta de los pies, una manchita del tamaño de una pulga en sus zapatos, está al escrutinio público. La ropa, la manera de pararse, los gestos de la cara. Estamos hablando del cabello, de la cara, de las manos, del tórax, del cuerpo, de la cintura, de las piernas, de los pies. Todo, su vestido, todo está expuesto al escrutinio público cuando está de pie. Ahora, la pregunta es, ojo con lo que vamos a decir ahí, ¿cómo debe maquillarse una mujer? Hay congregaciones, por su expresión de fe, respetables, que no permiten que sus predicadoras, sus creyentes se maquillen, por ejemplo. Bueno, ¿cuál debe ser entonces la presentación cuando el público es heterogéneo? Ya veremos algunas recomendaciones prácticas al respecto, pero es bueno preguntarse porque todo su cuerpo, cuando predica de pie, está expuesto al escrutinio público. Y usted dirá, pues yo no vine a modelar, no vinieron a observarme, pues eso es inconsciente, jovencito o jovencita. Inconscientemente la gente va a clavar la mirada en usted para bien o para mal. Bien, entonces está expuesto todo su cuerpo al escrutinio público. Pero la ventaja de estar de pie es que optimiza la emisión de la voz. La voz es mucho más potente, mucho más profunda, estando de pie, porque no hay ningún músculo contraído en el cuerpo y los pulmones están mucho más liberados y el bajo vientre que maneja el aire, ojalá tengamos el tiempo para observar hoy, entonces hace que la voz se proyecte mucho más de pie, ¿no? Muchísimo más de pie. Ahora, recomendaciones. Controle todo su lenguaje corporal. No puede ponerse a temblar en público, porque por ahí perdió con el auditorio. Perdió con el auditorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Moverse de una manera pausada, ¿no? Si inicialmente es muy nervioso, pegar un poco el brazo al cuerpo, no tan rígido, no tan suelto, tener la mano como en posición de mover para algo y controlar su lenguaje corporal lo más que se pueda. Y la mejor manera de hacerlo es respirando profundamente. Reitero, si podemos, hoy ensayaremos un poco esa respiración
profunda. Además, evite los movimientos que distraigan la atención. No se dé vuelta nerviosamente, jamás circule. Cuando usted va a trabajar en televisión, le dicen, jamás dé la espalda al auditorio. Jamás, jamás, jamás. Siempre de frente. Nunca será espaldas al al auditorio. Entonces, lo que usted tiene que hacer es mantenerse siempre sin que sus movimientos distraigan la atención del auditorio. Una leve sonrisa, no una mueca, una leve sonrisa, ¿no? O una dulce, como la tiene Leticia, por ejemplo. Bueno, ella sí ya es una maestra en eso, pero una suave sonrisa, que no sea forzada, es bueno. Pese a lo nervioso que esté, no pasará nada. Los que tenemos la cara fea como yo, pues bueno, aunque uno sonría ya nadie le cree, pero usted puede sonreír un poco y la gente estará bien con usted. Por lo menos será condescendiente con usted. Bien, eso es de pie. Sentado, sentado. Cuando usted se sienta, salvaguarda el cuerpo del escrutinio público. Usted protege porque hay una mesa, un taburete, un escritorio. A veces hay cuando uno va cuando a uno lo invitan a unas conferencias, a unos congresos, ponen al frente una mesa larga y detrás de ello con manteles y todo eso lo sientan a uno y cada uno con su micrófono, etcétera. Pues uno está sentado y lo ven, si acaso, como dicen, en plano americano o un poco más arriba, prácticamente de la altura superior del estómago para arriba y listo, solo se ve el tórax, la cabeza y las manos. Entonces, eso está bien y salvaguarda el cuerpo del escrutinio público. Eso sí, requiere mantener los brazos siempre sobre la mesa. Siempre. Creo que Carreño nos enseña que cuando usted se sienta a la mesa para comer, por ejemplo, nunca baje los brazos de la mesa. Lo decía Carreño. Ahora, ese mismo principio aplica cuando usted es un conferencista y se sienta sobre una mesa. Usted no puede tener la mano por debajo de la mesa porque da la sensación de que la tiene en partes inadecuadas o está tramando algo. Le genera inseguridad, perspicacia al auditorio. Entonces mantenga siempre las manos sobre la mesa. Eso es cuando esté sentado, ¿no? Recomendaciones. Mantenga una postura cómoda, una postura mínimamente relajada, ¿no? No hunda su cuerpo en el sillón. No es como si usted se sentara en la sala de su casa completamente cansado. No. Trate de no hundirse en el sillón. ¿Listo? Bueno, ahora la situación puede ser al público y al predicador puede ser mixto. Une las fases de pie con los momentos de estar sentado. Creo que al público no hay que ponerlos a sentarse o a pararse. Creo que a ellos hay que dejarlos, si no tienen dónde sentarse, de pie, y si están sentados, no pararlos y sentarlos. Jamás haga eso. No pare y siente al público. Si están de pie, déjelos de pie, ¿no? Optimice su discurso, pero déjelos de pie. Y si están sentados, no haga el ejercicio de pararlos y sentarlos, de pararlos y sentarlos. Jamás haga eso. El predicador sí puede matizar eso. El conferencista puede matizar. No siempre sirve en una predicación, no siempre sirve, pero hay predicadores que tienen la gracia para hacerlo. Hay predicadores que llevan una silla mínimamente alta, se sientan allí, predican una parte, luego se paran y caminan del escenario de izquierda a derecha, se desplazan con la prudencia adecuada y lo hacen, y eso está muy bien también. Perfecto. Continuemos, por favor. Uso de los elementos técnicos. Aquí hablaremos un poco del micrófono,
hablaremos un poco de los videos y hablaremos un poco de los computadores o del computador. Hoy por hoy, el manejo del sonido ya no depende del predicador. Hace años, por la época en que yo comenzaba a emerger en el ministerio, pues estamos hablando de varias décadas atrás, seguramente las arrugas mías lo dicen, cuando yo comenzaba a predicar hace 50 años más o menos, ha pasado el tiempo, pero no vayan a decir que sé predicar, no lo digan. Pruébela, dice allí, pruebe la transmisión mediante el retorno o monitor. En esa época, el predicador, el pastor, tenía que probarlo todo. Armar el equipo de sonido, conectar los micrófonos, probarlo todo eso siempre lo hacía el predicador. Hoy por hoy, o a lo menos los que vivimos en centros urbanos y ya estamos, digamos, un poco recorridos en el caso, pues hombre, yo no tengo que preocuparme del sonido. Hay ingenieros de sonido que hoy instalan, conectan, ecualizan y hoy por hoy todo está muy bien manejado en ese sentido. Pero ojo, una cosa es que el ingeniero de sonido haga todo ese tipo de conexiones, de manejo de la voz, de ecualizaciones para que los tonos graves o los tonos bajos y los tonos altos estén adecuadamente matizados. Entonces, eso no significa que el ingeniero decide por la tonalidad de la voz suya. Hay voces que son gruesas o bajas, tonalidades bajas. Y hay voces que son agudas o tonalidades altas. Entonces, las voces altas con el micrófono tienden, no sé si la palabra se va a entender, pero tienden a chillar. Y las voces graves, si son muy graves, golpean demasiado al auditorio puestos al micrófono. Significa entonces que cuando usted va a predicar, pruebe el sonido para que el que esté manejando el sonido regule, redundando, el sonido a la voz suya. Si es bajo, para que le añada un poco de brillo. Si su voz es alta, para que le añada un poco de bajos y para que no chille mucho. Entonces, la voz del predicador debe estar previamente regulado para que salga aceptable, grato al auditorio. Los ingenieros ayudan en eso para que siendo graves nuestra voz, no golpeemos mucho al auditorio con el micrófono, o más bien que usando el micrófono, nuestra voz no golpee mucho al auditorio si somos de voces graves o si somos de voces agudas, para que al ponernos al micrófono nuestra voz no perturbe el ruido de aquellos que nos están escuchando. Eso lo hace la prueba del sonido. Pruebe la transmisión mediante el retorno. Ahora, cuando ya usted ha comenzado a predicar, siempre hay un monitor, quiere decir, unos son los amplificadores o parlantes que algunos llaman, que están amplificando la voz para el auditorio. Pero al predicador siempre le ponen un retorno, un monitor, para que él se oiga. Escúchese un poco en el monitor. Obviamente usted no puede sacar o quitar el micrófono y luego escucharse a ver cómo está, sino usted tiene que hacer las dos cosas simultáneamente para mirar si su voz está saliendo adecuadamente. El micrófono le ayuda a usted a evitar forzar la voz. Si su voz está cansada, en lugar de gritar, lo que puede hacer es acercarse un poco más al micrófono, articular bien las palabras y dejar que el ingeniero de sonido lo ayude a regular eso. Eso ayuda, en eso
el micrófono es un excelente recurso. Use el micrófono a 20 centímetros de distancia de la boca o unos menos, 20 centímetros de distancia, un poco por debajo. Ya les dije previamente, el sonido acústicamente tiende a caer. El sonido va de arriba para abajo. Hacia arriba se atenúa, hacia abajo se mantiene. Entonces, por eso el micrófono debe usarse 20 centímetros prudentemente, no más lejos. Puede ser bueno, hay una oscilación, obviamente. Uno no siempre lo mantiene a 20 centímetros. Ahí no hay rigidez, pues, pero se puede mantener. Y un poco, reitero, por debajo de la boca. Ahora hay micrófonos que van ya adheridos o más bien cercano a la, ¿cómo le llaman esto? Micrófonos. Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Le ponen acá y aquí está el micrófono y listo. Si hay un ingeniero de sonido, no me vaya a crucificar, por favor, mi analfabetismo tecnológico, ¿no? Entonces, por favor, hoy en televisión, en algunos conferencistas y cantantes incluso, las personas que siempre se mantienen en público usan ese tipo de micrófonos. Si usted puede conseguir el suyo propio, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Sostenga, obviamente estamos hablando del micrófono con la mano menos hábil. ¿Cuál es la mano menos hábil que usted tiene? El micrófono debe sostenerlo usted con la mano menos hábil. Si usted es ambidiestro, le sirve cualquiera de ellas. Pero si solo es diestro, hombre, sostenga el micrófono con la mano izquierda. Pero si usted es zurdo y su mano más hábil es la izquierda, entonces sostenga el micrófono con la mano derecha, la mano menos hábil. ¿Por qué? Porque la mano más hábil le ayudará a pulsar teclas en el computador, manipular hojas, hacer las gesticulaciones para que el público lo vea, etcétera, ¿no? Entonces, use la mano menos hábil si es micrófono de mano. Si es micrófono de solapa o que va aquí adherido a la oreja y luego está ya pegado pues al rostro, a la cara, entonces ya usted no tiene por qué preocuparse de eso. Puede usar ambas manos, ¿no? Muy bien. Los videos. ¿En la predicación se pueden usar videos? Sí se pueden usar, pero ojo con eso. Ni siquiera en una clase, ni siquiera en un discurso. De pronto funcionan más en las grandes exposiciones académicas, de pronto. Pero cuando va a usar videos en su predicación, para el caso de ustedes, use poco, poco, poco. Lo necesario, lo estrictamente necesario y pertinente al tema que usted está predicando. Si no es pertinente a su tema, si no es necesario para su tema, y si no es breve, pequeño, hombre, simplemente descártelo. No es por lucirse con videos que usted va a ser un buen predicador, o un buen profesor, o un buen conferencista, o un buen ponente. Entonces, en los videos use poco, pocos o poco, use poco, los necesarios y los pertinentes. Bueno, creo que ahí estoy repitiéndome. Trate de usar videos cortos. Cortos. A eso se llama edición. Entonces, se puede editar. Y como noto, a lo menos yo, a menos que usted sea hábil en eso, ¿no? Yo no sé editar un video. Entonces yo tengo que pedir a un técnico que me edite el video.
Entonces, edíteme este video, ajustemelo a 2 minutos y déjeme esto, esto y esto. Tengo que hacerle una especie de esquemita. Bórreme esto, quíteme esto y edíteme el video a 2 minutos. Pero en esos 2 minutos quiero que el auditorio vea esto y esto y esto. Listo. Hablando de los videos, prepare anticipadamente, edite anticipadamente y pruebe anticipadamente. Porque si no lo hace, va a tener dificultades estando ya en público. Creo que eso lo dice todo. El computador. Prepare las diapositivas con anticipación. Usted ya tiene el contenido elaborado, ya tiene el contenido estructurado, ya ha estudiado, ya se ha informado, tiene todo muy bien diseñado. Ahora, ya ha preparado posiblemente el guión, todo lo que hemos visto previamente. Ahora prepare las diapositivas con anticipación. Aquello que estamos viendo, todo lo que aquí nos está proyectando, son diapositivas. Primero detrás de ello hay un estudio, luego hay una esquematización, luego hay una preparación en las diapositivas, ¿no? Entonces, prepare las diapositivas con anticipación. Ojo con eso. Todo es anticipado acá. Nada debe ser improvisado. Nada, absolutamente nada. Registre esquemas. Esto que el computador en 5 ítems, eso es un esquema. Es un esquema. Registre resúmenes. Registre breves síntesis. Registre bosquejos y lo que considere estrictamente necesario. Ojo, evite saturar la pantalla. Se ve en los púlpitos, se ve en las academias y se ve en las plazas, perdón, no en las plazas públicas, se ve en los recintos políticos a gente incauta saturando con una cantidad de letras la pantalla, desbordando la pantalla. Eso nadie lo lee. Segundo, fastidia. Tercero, distrae y hace que el discurso, la ponencia, la conferencia o la predicación sea un desastre. Evite saturar la pantalla. Que lo que usted ponga sea limpio. En teoría de la comunicación se llama ruido. ¿Qué tal en la parte derecha superior, en la parte superior derecha de esta diapositiva del computador, tengo espacios? ¿Qué tal si yo para llenar ese espacio pongo florecitas? ¿Sí? Puedo poner unas florecitas ahí para llenar el espacio. Perfecto. Pero eso les distrae a ustedes. ¿Y esas flores qué función cumplen? Son distractores. Y si hay alguno que le gusta la flor, se queda mirándola. ¡Ay, qué bonita flor! Y no le pone cuidado a lo que estoy exponiendo. Y si hay personas que detestan la flor, van a decir, por favor, este tipo es un analfabeto. Le trajeron acá para hacerme ver lo que a mí me molesta. O porque le guste o porque le disguste, lo único que he hecho es distraer al público. Entonces tenga mucho cuidado, ¿no? Evite saturar la pantalla. La exposición contenida en las diapositivas deben ser esquemáticas, sintéticas, resumidas y las estrictamente necesarias sin saturar la pantalla. Erradique dibujos y colores poco funcionales. No es por hacer multicolor, ¿no? Sé que Dios simbolizó la gracia con el arco iris, ¿no?
es un símbolo, ¿no? Y sé que hoy el grupo LGTBI también le gusta la sobresaturación de colores, pero allá la naturaleza con su arco iris y allá la expresión de esa identidad con sus colores, pero no vaya a ser que usted caiga en esa, en esa imitación, si se quiere, de saturar la pantalla con colores innecesarios. Distraen, distraen. A menos que usted sea un publicista y esté vendiendo imagen. Pero si usted es un predicador y un conferencista, jamás haga eso. Jamás haga. Yo lo hice un tiempo. Yo lo hice un tiempo, pero son distractores. Ay, qué lindo color. Ese color me gusta. El otro color no me gusta. No están pensando en el contenido de la conferencia, están pensando en los aditamentos. Eso, en teoría comunicativa, es ruido. Ruido en sentido metafórico, claro está. Muy bien. El último ítem, privilegie el contenido y no la forma del tema. O sea, lo importante no es la forma. Aquí estamos hablando, toda esta sesión es sobre forma, pero lo que uno debe es privilegiar el contenido y no la forma del tema. Sigamos, por favor. Optimizar la imagen del predicador. Optimizar la imagen del predicador. Bueno, predicadores, aquí hablaremos un poco de los gestos, hablaremos un poco de las manos, hablaremos un poco de la mirada romántica que usted tiene o la mirada fulminante como la de Juan el Bautista, ¿no? El cuerpo, hablaremos también del cuerpo, hablaremos de la proxémica y hablaremos de los vestidos. Necesitamos un poco de tiempo para que la imagen del predicador sea lo más aceptable posible. Hablemos de los gestos. Antes que se me olvide, alguno dirá, ¿puedo buscar un asesor de imagen? Maravilloso, maravilloso. Si usted puede pagar un asesor de imagen, extraordinario. Optimizará lo que usted tiene. Cabello, cara, expresión facial, vestimenta, colores, puesta en escena, todo eso, excelente. Hasta el corte de cabello le dirá, dependiendo de la edad que tiene, dependiendo del color de la piel, dependiendo de su estatura, dependiendo de su cultura, porque influye también en la identidad de una persona para una puesta en escena, influye también su formación sociocultural. Quien maneja la identidad hace que todo tenga una connotación excelsa. Así que quiere tener un asesor de imagen o una asesora de imagen, maravilloso, puede hacerlo. No es pecado, por Dios, no es pecado, ¿no? Ahora, si usted cree que es pecado, pues, hombre, no se preocupe, no se preocupe, no haga, no busque, pero deje también tranquilo a los que sí quieren buscarlo, ¿no? Muy bien, los gestos. Recuerde que su imagen, ojo, recuerde siempre que la imagen suya predispone al público. Apenas usted se para, como se dice, el público le hace un escaneo a usted de pies a cabeza y de entrada, una gran mayoría de la audiencia ya se predispone o favorablemente o desfavorablemente. Usted no ha abierto la boca, pero su sola presencia ya ha predispuesto al público. Ojo con eso. Ahora, habrá un pequeño margen que se quedan en la neutralidad. Veamos a ver qué pasa, ¿no? No todos tenemos la fortuna, como cuando Pablo se paró en el Areópago griego, en Atenas,
y predicó, y algunos dijeron, a ver, escuchemos qué va a decir este palabrero, ¿no? Algunos se van a quedar así como neutros, mirando a ver qué dice usted, pero con solo mirarlo, un gran grupo ya está predispuesto, reitero, a favor o en contra, para que nos ayudemos un poco y ojalá de entrada tengamos, así sea unos cuantos a favor nuestro, entonces vamos a mejorar, a optimizar la imagen del predicador. Mueva la cabeza, ojo, mueva la cabeza, mueva la cabeza para afirmar o para negar. Muévala, pero sin exageraciones. Y mueva la cabeza solo ahí para leer, ¿no? Yo voy a leer, ok, yo voy a leer, maravilloso, yo voy a leer, perfecto, puedo mover la cabeza y la gente sabe que estoy leyendo. O para mirar a mi público, ¿no? Para mirar. O para afirmar como ya lo hice, o para negar. Cuando sea oportuno, cuando sea pertinente. Solo mueva la cabeza para eso. Pero si tiene un tic que distrae a la gente va a perder toda concentración en su mensaje y más valdría la pena que usted visitase un médico, especialmente un neurólogo. ¿A qué se debe? Que usted tiene, ¿no?, un tic en la cabeza. Visite un neurólogo, ¿no? O el neurólogo lo remitirá a un terapeuta para que aprenda a manejar ese tic que usted tiene en la cabeza. Entonces, eso es muy bueno. Evite fruncir el ceño por enfado. Cuando uno está en público, hay gente que lo incomoda a uno, ¿no? Cuando los demonios entran, uno tiende a incomodarse. A mí me incomoda que los demonios entren a la, al auditorio. Me refiero, hay gente que se para en medio de la predicación de uno. Gente que mientras uno está predicando se pasean por el auditorio. Gente, algunas damas que entran modelando por el pasillo central mientras uno está predicando, llegan a la primera fila y dan vuelta a uno y a otro lado y no saben dónde sentarse y luego buscan el asiento y la gente mirando a la dama que entra. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo mato a esa dama? Entonces, quiero decir, usted no puede fruncir el ceño. Una dama quiere hacer esa pasarela, usted no siga hablando porque parece que compitiera con ella. Deténgase un momento, prudencial, y en voz alta diga, rogamos que por favor atendamos a esta dama que viene a congregarse con nosotros, encontrémosle un asiento, por favor. Algo así, pero con la dulzura y la delicadeza del caso, 1, para no herir a la dama, 2, para no herir a la congregación y 3, para que nosotros no frunzamos el ceño, ¿no? Entonces, pero si usted sigue hablando mientras la señora hace pasarela por el pasillo central en pleno sermón y se para al frente y no sabe dónde sentarse en las primeras filas, pues oiga, la gente no le está mirando a usted sino a la señora, ¿no? Especialmente cuando los auditorios son pequeños o medianos. En grandes concentraciones eso ya no importa. La gente está puesta su mirada en el predicador o porque lo acepta o porque lo quiere matar, pero está puesta su mirada en el predicador, en los grandes escenarios. Y el sentido común lo dice a uno si uno debe o ponerle cuidado haciendo pausa o uno debe continuar simplemente echar para adelante. El sentido común se lo dirá. Muy bien. Las manos, ¿no? Las manos, las manos. Úselas únicamente para apoyar su mensaje. Únicamente para apoyar su mensaje. ¿No? Ojo con eso.
apoyar el mensaje. Usted no puede gesticular innecesariamente, ¿no? Como si otra vez tuviera un tic. Apoyar el mensaje. Significa que aún las manos del predicador o de la predicadora deben estar adecuadamente cuidadas, ¿no? Adecuadamente cuidadas. Ya las damas yo no voy a enseñarles a cómo ser bellas. Mi hijo me regaló una metáfora. Usted no puede enseñar a su madre a hacer hijos. Es un poco fuerte, pero la metáfora ilustra a las damas que de por sí son bellas y cuidan su belleza, pues yo no puedo enseñarles, pero lo que estamos diciendo es más de pronto para los varones que somos un poco negligentes o descuidados en esas áreas. Hay que tener claro eso, que las manos estén dentro de lo prudente, adecuadamente cuidadas, ¿no? No se pinte las uñas pues de negro o de rojo como los rockeros metaleros, ni vaya al público mostrando los grandes tatuajes que usted tiene como si fuese un jugador de fútbol que gana millones y millones y está para lucir su tatuaje, ¿no? No está para eso. Entonces, nada que distraiga al público, ¿no? Y si tiene tatuajes, no está en pecado, no lo voy a condenar porque la Biblia no lo condena, pero sí voy a decir, cúbralos porque van a ser distractores, excepto que lo tenga en la cara, pues. Yo amo a mi abuela, pues maravilloso, se lo tatuó en la cara, eso es lo que queda porque ama a su abuela, entonces déjelo ahí. Pero hay gente, ¿no?, que cree que al púlpito tiene que pararse con músculos de pesistas para lucir tatuajes. Por favor, evite eso, evite eso. Si tiene tatuajes, reitero, póngase manos largas, camisa con manga larga, para no distraer al público, para que su mensaje sea efectivo. Transmita sinceridad con las palmas de la mano hacia arriba. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es la verdad eterna. Es la afirmación. Esta que estoy hablando no es verdad eterna, ¿no? Pero usted quiere hacer esa afirmación, ponga la mano hacia arriba. Entonces, extiéndala y diga, hermanos, lo que les estoy afirmando es la verdad eterna. Muchos lo han dicho, dirá usted, pero dicho por el predicador en un momento adecuado, aunque todos lo hayan dicho, suena bueno y es adecuado para el auditorio. Exprese posición dominante cerrando la mano y apuntando con el dedo índice. Esto es verdad, señores. En psicología no verbal, por supuesto, están leídas estas pautas. Expresa posición dominante cuando usted hace eso. Por eso, usted debe dominar el contenido. El contenido. Si no domina el contenido, usted no sabe lo que está diciendo y querrá artificialmente demostrar posición dominante con argumentos débiles. Entonces, habrá una contradicción en su mensaje. El argumento que usted lanza es tan débil, incluso podría estar desenfocado, pero usted quiere hacer una posición dominante, lo está haciendo de una manera inadecuada. Así es que por eso hay que cuidar mucho el contenido, pero eso no es nuestro punto aquí. Exprese posición dominante cerrando la mano y apuntando con el dedo índice. Evite taparse la boca. Uy, hermano, me equivoqué. No haga eso nunca. Estuve en Seúl, Corea, en Corea del Sur. Las mujeres allá cuando hablan con usted tienden, o sea, no sé si porque uno es occidental o uno es desconocido, tienden a taparse la boca cuando van a hablar y cuando van a sonreír. En Occidente, taparse la boca con la mano demuestra inseguridad, inmadurez, una personalidad tímida
etcétera, para no seguir ahondando en eso. Evite taparse la boca, evítelo, ¿no? Las manos deben estar sueltas o si tengo el micrófono no tan rígido, no tan suelto, mínimamente pegado al cuerpo, y la otra mano o manteniendo una Biblia o colgado de una manera natural sin que sea rígido, o tenga un papel en la mano, cualquier cosa que sea propio de su predicación, pero no se tape la boca en público, excepto que usted estuviera tosiendo. Eso es otra cosa. Tampoco se lleve la mano al bolsillo. Me saltaron muy deprisa, pero no se preocupe. Entonces, tampoco se lleve la mano al bolsillo. Eso de llevarse la mano al bolsillo demuestra otra vez inseguridad, temor, no sabe qué hacer, etcétera, ¿no? Evite eso. Ahora sí, por favor, sigamos. La mirada. Hay personas que de por sí tienen una mirada linda. Hay ojos expresivos, muy hermosos, han sido pues dotados de una genética maravillosa, bendecimos esas vidas. Ellos o ellas no tienen mucho que esforzarse porque han sido dotados de esa belleza anatómica, pero no todos llegamos temprano cuando Dios repartió belleza, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedé dormido y si Dios me entregó algo fue porque dijo, Castro, esto fue lo que sobró para ti. Entonces, no siempre todos tenemos pues esa mirada, esa mirada linda, diáfana. Lo hay en la versión masculina y en la versión femenina. Género, pues en el género masculino o femenino, los hay personas con excelentes miradas, cuya mirada sola o la sola mirada al auditorio ya cautiva. Y los que están en televisión, por ejemplo, la sola mirada del actor o de la actriz ya cautiva, o del entrevistado, ¿no? O del académico, o de un juglar, o de alguna persona. Aún hay pastores y pastoras así, excelentes, bendito sea Dios por eso, me alegra mucho, ¿no? Entonces, dice allí, ejemplo, nosotros, o en el caso mío, que tengo una mirada como apagada, pues hombre, ¿qué hay que mirar? Dice, mire al rostro de los asistentes, al rostro de los asistentes, más que a los ojos, excepto cuando usted hable de manera individual, mirará a los ojos de su interlocutor, o cuando el grupo es pequeño de 3 o 4, mirará a los ojos. Pero cuando es un auditorio, mire al rostro de los asistentes más que a sus ojos. No se quede mirando a una persona a los ojos en el auditorio, excepto que usted quiera aludir a esa persona y ojo, nunca para ridiculizarla, nunca. Puede hacerlo si quiere y tampoco para adularlo, pero podría resaltar mirando a la cara de esa persona algún mérito público de esa persona. Solo en ese caso se permitirá mirar directamente a los ojos a esa persona que con nombre propio y mirando a los ojos se realza una virtud pública de esa persona, no para adularlo y mucho menos para ridiculizarlo. Jamás, jamás se hace eso, jamás. Enfatizo, jamás. Estamos en la mirada aún. Reparta su mirada entre todos los asistentes. Equivale a decir, cuando hay un público, de una manera lenta, comience predicando a su izquierda y circule su mirada lentamente mientras va hablando y hablando y hablando y hablando y girando y girando y girando y girando al otro lado. Lentamente. No puede hacer esto. No, no debe. En televisión se ve muy feo en la imagen. Bueno, amén de que soy feo, pero hago esto y ustedes dicen, ¿qué está haciendo ese señor? ¿No?
Y en televisión los movimientos se vuelven más rápidos y eso distrae al público en televisión. Por eso los actores ensayan movimientos pausados para que salgan agradables en pantalla. Si en pantalla lo ensayan, creo que en lo presencial también deberíamos hacerlo, ¿no? Reparta la mirada entre los asistentes, sin importar el tamaño de su auditorio. Mire de izquierda a derecha lentamente y de adelante hacia atrás, ¿no? Proyecte la mirada, que la gente sepa que con su mirada usted los está incluyendo. Que la gente sepa, reitero, que con su cara, con su mirada, está incluyendo a todo el auditorio en su predicación. El cuerpo. Erradique las posturas rígidas. Usted no puede pararse como un soldado en posición de firmes, ¿no? Pero tampoco puede pararse en una posición desvencijada o derrumbada, ¿no? Mejor dicho, como que usted no tiene músculos ni tiene sistema óseo, ¿no? Erradique la postura rígida o el polo, la postura derrumbada. Manténgase erguido, eso en el mundo de las pasarelas lo llaman charms, ¿no? Manténgase con una postura erguida, elegante, y conserve esa postura. Pero, reitero, usted no está haciendo pasarela, con una expresión de comodidad, de tranquilidad, ¿no? Transmita eso, practique de a poco, ¿no? No es que de aquí a mañana usted se vuelva un experto, no, nada, o una experta, no, sino tranquila o tranquilo. Consiga la naturalidad ensayando frente al espejo. Ensaye una sonrisa que no sea una mueca, pero tampoco una sonrisa desparpajada. Trate de entrenar un poco eso, de ensayar. Hágalo. El espejo no lo va a menos que su espejo sea mágico, no lo va a engañar, ¿no? Entonces, hay que intentar, pues, intentar. Si no quiere hacerlo, pues también es su derecho, pero ahí está la recomendación. La proxémica. Proxémica. ¿Qué es la proxémica? Es toda una ciencia en pasarela, etcétera, es toda una ciencia. La proxémica es simplemente el manejo del espacio, ¿no? Manejo del espacio. La psicología social ha trabajado mucho este tema y todos los que quieran acceder pues a explorar en psicología social van a encontrar documentos de proxémica muy bien elaborados. Aquí apenas las estamos enunciando. Así es que es el manejo del espacio. De afuera hacia adentro, en círculos concéntricos, es lo que yo he tratado de ordenar. Se puede manejar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Yo prefiero hacerlo de afuera hacia adentro. El espacio público es lo más amplio y lo más abierto donde todos caben. Por eso se llama espacio público. Puede ir el presidente de la República y puede ir el gamín, porque es un espacio público. Puede ir la persona de todas las razas, de todas las culturas, de todas las expresiones, de todas las tendencias. Puede ir allá porque es un espacio público. En el círculo más contraído está el espacio común o están los espacios comunes, ¿no? El campus de una universidad es un espacio común. El escenario de un club es un espacio común. El escenario de un templo es un espacio común. Muy bien. Contrayendo más el círculo hacia adentro, por supuesto, está el espacio privado, que es, por ejemplo, su casa o mi casa. Nuestra casa es un espacio privado, ¿no? Quienes viven en un conjunto residencial
cercado, con vigilancia, con cámaras y todo eso, por ejemplo, tienen un espacio común que es a todos los habitantes de ese centro residencial. Bien, pero la casa de cada uno de ellos ya es un espacio privado. Entonces no puede el vecino meterse a la cocina, a la sala del vecino, así porque sí, excepto que el vecino le dé ingreso. Pero así porque sí, no, porque es un espacio privado. Pero aparte de eso, hay un espacio íntimo. El espacio íntimo es, ejemplo, la alcoba, el baño. Son espacios absolutamente íntimos. Eso hablando de espacios, repito, que están distribuidos para todos. Ahora, esta misma proxémica puede manejarse también para el cuerpo humano, ¿no? Para el cuerpo humano, pero no entraré en eso porque no estamos hablando de antropología. Entonces, el espacio íntimo. Cuando el predicador está en un espacio público, no puede hacer exigencias de decir, sáquenme a ese gamín, ¿cómo es que llaman en otras latitudes? A ese pequeño delincuente que anda robando, ¿no? No puede decirlo. De pronto en un espacio común, a menos que usted pertenezca a ese mundo, pero si usted no pertenece al mundo, no, quiero decir, no trabaja con personas de la calle, con rehabilitando delincuentes o drogadictos o habitantes de la calle, pues hombre, si ya usted está en un escenario común, incluso puede decir, pues yo no estoy rehabilitando a personajes de la calle, sino rehabilitando, por ejemplo, a niños violentados, ¿no? Entonces, para los niños violentados es el espacio común, pero no para el delincuente que viene a aprovecharse de la situación. Allí sí se le puede sacar. Mucho menos al espacio privado y al espacio íntimo. Ahora, convierta eso en metáfora. Una cosa es hablar de las cosas públicas de una persona, otra cosa es hablar de las cosas comunes de una persona, otra cosa es hablar de las cosas privadas de una persona y otra cosa es hablar de las cosas íntimas de una persona. Y aquí es donde los predicadores cometemos todas las atrocidades posibles, no hablando de espacios físicos, sino de espacios humanos. Las cosas públicas de una persona, todos pueden hablarlo públicamente. Las cosas comunes de una persona, vestimenta, comida, transporte, se pueden hablar. Pero las cosas privadas de una persona, ventilarlas en público al predicador, Y cuando el predicador ventila las cosas íntimas de un joven, de una señorita, porque tuvo sexo antes de casarse, porque adulteró, oye, es como que a usted le hubiesen arrancado su ropa interior y lo estuvieran mostrando en público. Ojo con lo que estamos diciendo, porque si no se sabe manejar estas cosas, se comete imprudencias, errores crasos que se hiere a mucha gente. Lastimosamente, el predicador cree que porque ha leído la Biblia y ha ayunado 40 días sabe toda la verdad. Ojo con eso. Muy bien. Ubíquese en el punto medio de la plataforma. Ubíquese en el punto medio de la plataforma. ¿De qué tamaño es la plataforma? Muy bien. Entre la pared que está detrás de usted y el auditorio que está adelante, ubíquese siempre en la mitad. Entre derecha e izquierda, ubíquese en la mitad para que las miradas sean equidistantes y para que usted pueda gravitar a izquierda y a derecha. Entonces,
Simplemente usted ubíquese en el punto medio. Sigamos, por favor. La vestimenta. Bien. Al iniciar les dije que podrían ustedes en un momento dado dejarse asesorar por alguien que maneja la imagen, ¿no? Buscar un asesor de imagen. Eso está en pie para ustedes y para todos los que estén interesados. Pero aquí están algunas pautas básicas, ¿no? Que no son exclusivas. Todas las pautas que les estoy entregando no son exclusivas para la predicación. Usted la puede usar y aplicar, hombre, en los centros académicos, en los centros religiosos, en los centros culturales. Usted puede utilizarlas en los centros políticos, en las grandes ceremonias, o creyentes o no creyentes. Todo lo que estamos hablando es válido para todo ese bosque. La vestimenta. Cultive una presencia digna de un orador o del orador. Intente cultivar, porque si no su discurso va a ser una especie de puesta en escena, ¿no? El predicador se sabe allí un discurso y eso es todo lo que sabe. Allí tiene alguna palabra elegante, allí tiene algo lindo, pero salido de allí, su mundo, y no me refiero a su mundo social, sino a su mundo, al cosmos que él maneja, es o él o ella, es un mundo contraído, un mundo pobre, un mundo sin horizontes, y creo que allí es donde no hay una presencia, porque usted puede vestirse bien, ojo, puede vestirse bien, pero eso no lo convierte en una persona digna, porque hay criminales, seguramente la extrapolación es demasiado grande y usted dirá, no me compare con ello, estoy de acuerdo, pero un criminal puede vestirse de la mejor manera posible y no tendrá la dignidad de un orador, jamás. Cito aquí al príncipe de los predicadores, barroco él, ¿no? A mi modo de ver, otros dicen que no es barroco, pero a mí sí me parece, es Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice, el predicador debe ser ejemplo mínimo en 3 áreas, y estoy de acuerdo con él. Uno dice, debe ser ejemplo de fe. Si él no tiene fe, en vano publicará un discurso de fe, ¿no? Y eso significa que debe ser una persona espiritual, ¿no? Así es que debe ser ejemplo de fe. 2, debe ser ejemplo de ética. Su trabajo debe hacerlo muy bien hecho, ¿no? ¿Cuál es la ética de un arquitecto? ¿No? La ética de un arquitecto es que su diseño sea excelente. ¿Cuál es la ética de un ingeniero estructural? Caramba, que me construya un buen apartamento o departamento, como se quiera, o una buena casa, que cuando yo esté habitando esa casa no se me caiga encima. Esa es la ética. ¿Cuál es la ética del predicador? Que se prepare muy bien, que presente su mensaje muy bien, que sea óptimo en eso. Y en tercer lugar, dice Charles Spurgeon, el predicador debe ser, ojo con esto, ejemplo de cultura. Si en su vida cotidiana es un pobre vulgar, lo más probable es que cuando se paren al púlpito se le escape su vulgaridad. Entonces, cuando digo cultive una presencia digna del orador, estoy hablando no solo en ponerse una buena ropa y un buen maquillaje y contratar un asesor de imagen y presentarse como un artista de Hollywood, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, debe ser integral la cosa, perdón, la presencia y la dignidad. Muy bien. En segundo lugar, vístase de acuerdo con el acto o evento.
Pues conozco a predicadores que se han ido con corbata a la playa, ¿no? Oye, si va a ir a la playa, póngase una ropa de baño, hombre, ¿no? Y conozco a otros predicadores que han ido a un evento en pantalones cortos. Oye, es un evento, es un matrimonio o es una ceremonia de la índole que sea. Entonces hay que vestirse de acuerdo con el acto o con el evento. No ir a los extremos, obviamente. Use vestido formal. Ojo, y la formalidad no es el modelo del norte o del sur, del oriente o del occidente. Su entorno público, volviendo a proxémica, o su entorno privado, perdón, su entorno público o su entorno común le dirá cuál es el vestido formal. Así es que aquí estamos de todos los países, ¿no? La formalidad en Chile podría no ser formal en México. La formalidad en Venezuela podría no ser formal en Bolivia. La formalidad en el Perú podría no ser formal en Uruguay. La formalidad en Argentina podría no ser la formalidad en Colombia. Entonces, el país en que usted radica, el espacio público, el espacio común, le dirá cuál es el vestido formal para la dama y el vestido formal para el caballero. En lugar de imponer un criterio, pues aquí a lo Moisés, ¿no? Todo hombre vestirá con túnica, toda mujer vestirá con túnica, y si no tiene túnica, la quemarán y la matarán. Pues no hay tal cosa. Eso es la formalidad hebrea y la formalidad, ¿no? De la proxémica, del entorno público y común de cada país, dice la manera formal de vestirse, en sintonía con el lugar, con la hora y con la época. Usted no puede vestirse un vestido de paño inglés, mujer o varón, en el ardiente verano de Lima. Por supuesto que no, ¿no? Pero tampoco puede vestirse con una seda ligera y liviana, eh, digamos, en un frío, me quedo con Lima, en un frío invernal a la orilla del mar, donde el viento sopla gélido y hasta penetra en los huesos. Usted no puede vestirse de esa manera. Entonces, el lugar, la hora del día y la época del año le dicen qué es lo formal en cada situación, ¿no? O sea, la formalidad siempre se trabaja in situ. Bien, prefiera colores que le favorezcan. No todas las pieles estamos favorecidos para todos los colores. Hay personas tan elegantes, tan apuestas, que pueden, perdónenme la expresión, colgarse cualquier trapo, como dicen popularmente hablando, y quedarán perfectamente bien, perfectamente bien. Pero también hay personas que por mucho que lo intenten, pueden vestirse un paño inglés, ¿no? Un vestido de 10 hebras si quieren, que cuesta millones y caramba, les va a quedar como un trapo mal puesto, ¿no? Pero, ojo con eso, prefiera colores que le favorezcan. Pregunte, mire, incluso vale la pena que allí pida orientación. ¿Qué colores le favorecen a usted? Adapte su vestir al grupo medio. No sea el que es el hombre o la mujer que tira la casa por la ventana y viste mejor que todos. No se trata de eso. Grupo medio, ¿no? Pero evite también lucir disfrazado, ¿no?
No, como yo me he visto de cualquier manera, nada de eso. Grupo medio. ¿Por qué? Porque usted va a predicar. Si usted es un asistente, simplemente vaya como quiera. Si lo dejan entrar es culpa de ellos, ¿no? Y culpa de ellos. Pero si usted es el predicador, grupo medio. Porque si no, si usted solo viste, mejor dicho, usted invirtió el precio de su casa para vestirse esa noche, mucha gente va de una manera muy básica en su vestido, va a decir este predicador o esta predicadora no es para mí, no es para mí, me hace sentir incómodo, ¿no? O si luce disfrazado, pues va a decir, ¿de qué circo salió este payaso? Entonces, cuidado con eso. Priorice los colores neutros y atemporales, que no van a pasar de moda, que usted puede usarlo más de una vez, ¿no? Porque usted no es una estrella de Hollywood que para cada reunión usted tiene que inventarse un nuevo vestido de un diseño especial, nada de eso, ¿no? A menos que usted tenga mucha plata, puede hacerlo, pues, pero si no, le recomiendo colores neutros, atemporales, con los que usted pueda lucir aquí y allá, sin ser menos ni sin parecer más, ¿no? Señoras y señores, ustedes dirán, ¿cuándo voy a aplicar todo eso? Esto no es del trabajo de un día, ni es que de aquí para en 8 días en que usted me va a predicar, usted venga con todo esto aplicado. No, no, no. Esto es un proceso de vida. Esto les queda a ustedes por el resto de su vida y pueden volver a la hora que quieran y consultarlo y aún enriquecerse. Dicho eso, he concluido. Si hay preguntas, aceptamos y si queda tiempo, entraremos a unos pequeños ejercicios de lo que considero debemos hacerlo. Muy bien, vamos al tiempo de preguntas. Jorge Narváez puede activar su micrófono, luego le va a seguir Jonathan y Marisol Pongo. Adelante, hermano. Hola, Pastor Castro, ¿me escuchan bien? Perfectamente, Jorge. ¿Cómo está? Buenos días, Pastor. Muchas Gracias por su exposición, realmente muy, muy interesante y coincidimos en muchas cosas. Y tenía dos preguntas, por favor. En relación a los videos, nos quedó claro que usted sugiere que en un sermón no haya video, solo mínimo, como usted dice, de repente algo corto, si fuera de repente prudente. En cuanto a las diapositivas, actualmente usted sugiere que todos los sermones deban de tener diapositivas o las diapositivas solamente como una estructura para que nosotros la veamos o debemos siempre presentarlas en el púlpito. Ahora casi todos tenemos un proyector, un ecran y se puede hacer. Recomienda que estas diapositivas se den. Y creo que en el caso de que se den las diapositivas tendríamos que también prepararlas, ¿no? Porque seguramente tendríamos que obviar de repente introducción y esta diapositiva seguramente tendría que ir a los puntos específicos que queremos dar, por lo que usted ha mencionado también. Entonces, una pregunta sobre el tema de la diapositiva. Si me responde, luego le hago la segunda pregunta. Aspiro con la ayuda de Dios a responder a la pregunta. Me están poniendo a prueba, querida Leticia, que si yo respondo me hacen la siguiente pregunta, si no, por no calificar, ya no me hacen la siguiente pregunta. Gracias, querido Jorge. Bien, a ver. Creo que hay que hablar un poco en contexto de esto, ¿no? Habrá escenarios donde un predicador tenga que compartir el mensaje y no hay ni la tecnología, y me ha pasado, aún me pasa en ocasiones a mí,
que las congregaciones, por recursos económicos, no tienen acceso a esa tecnología. Y en algunos casos, aún teniendo la tecnología, corren el riesgo de que se haya fundido por esta o por aquella razón, esté fuera de uso, ¿no? Hay esas eventualidades. Pero hoy, en sintonía con el manejo de la imagen, estamos hablando del entorno social universal, ni siquiera esto es de un país o de una ciudad, sino esto es un entorno universal. Siempre debe haber algo allá en la pantalla, una frase, una palabra, ¿no? Que esté proyectada para que eso, al tiempo que lo escuchen a usted, vaya fijando en la persona. Y las frases por eso no deben saturar la pantalla, deben ser frases tan significativas, tan densas de contenido y ojalá formalmente también muy bien manejadas, ¿no? Para que la gente vaya introyectando el mensaje. No han visto conmigo de cómo hacer bosquejos. Eso doy por hecho que ustedes lo saben, ¿no? No podemos tener, por ejemplo, hacer manejos anárquicos, porque si pongo cualquier palabra allí, aquí les digo verde y allá les digo pan y allá les digo cielo y por acá les pongo un pedazo de fruta, pues estoy desorientando a la gente, ¿no? Esas imágenes en palabras deben ser secuenciadas, graduales, explicativas, causa, medios y efectos, primero, segundo, tercero, arriba, medio, bajo, cosas como esas, ¿no? Cielo, tierra, infierno, por poner un ejemplo, cabeza, tronco, extremidades, ¿no? Las cosas tienen sentido lógico y es de la psicología humana no aprendida, natural, seguir las cosas secuenciales. Entonces, eso facilita el aprendizaje, querido Jonathan. Entonces, sí hay que trabajar, ya sea que usted, como en el caso mío, envío mis diapositivas o que usted trabaje desde su propio computador y luego las proyecte. Yo prefiero que otro la maneje porque prefiero concentrarme en la exposición. Si voy a volverme perito en manejo de tecnología y también quiero ser óptimo, así sea mínimamente en mi exposición, pues yo soy distráctil y de pronto por meter la mano mal en la tecla, confundo absolutamente todo. De pronto, yo sugeriría, si usted no es un versátil, un experto en eso, es mejor que otro lo maneje y usted se dedique a la exposición optimizando todas sus capacidades. ¿Ok? Pero si usted es un versado tanto en manejo de tecnología y por otra parte es un excelso predicador, no he dicho nada, usted puede manejar las dos cosas y le sobran manos como a la diosa, ¿qué es? La diosa hindú que tiene 6 manos, ¿no? Y puede hacer de todo. Yo tengo 2 y pareciera que solo tuviera uno y fuese la izquierda, ¿no? Listo, Jonathan. Bueno, no me dejó ni siquiera contestar la pregunta y se fue, quiere decir que no di la medida. Muy bien, Jorge. ¿Tiene alguna otra pregunta? Está muteado. A Jorge Narváez. Levante tu manito, por favor, Jorge. Ok, Jorge Narváez, para que le puedan dar Era acceso. Jorge al quien estaba contestando. Me disculpas, Correcto. discúlpame. Querido Jorge, presento excusas, confundí tu nombre y también a Jonathan presento Sí, excusas, confundí los nombres. Me perdonan, por favor. sí. Querido Jorge. Pastor, no se preocupe. Y el hecho de hacerle la pregunta por separado era para poder tener una explicación y no se vaya a confundir una con otra. No estoy probándolo de ninguna manera. Tranquilo, yo ya nací confundido, no te preocupes por eso. Y no hay ninguna intención de probarlo, profesor. Usted realmente demuestra muy conocedor de todo. Pastor, y en cuanto a la predicación, usted ha mencionado a Juan Wesley.
y Juan Wesley, conocido como el predicador al aire libre, ¿no? Y que podía, como usted dice, predicar a 20.000, 15.000 en Inglaterra, en Oxford, en todos esos lugares que él se desarrolló, ¿no? Y en la Biblia también, ¿no? Nuestro Señor Jesús también se subió a una barca y también predicaba, ¿no? Digamos, al aire libre. Sin embargo, ahora también, ¿no? A veces se ve grupos de hermanos que están en los parques, frente a los mercados, en las calles. Y ¿cuál es su opinión acerca de eso? ¿Lo considera válido o cree que debemos de reservar el sermón dentro de las iglesias? Actualmente es un poco complicado cuando tú estás predicando y la gente simplemente camina por las veredas y no te toma atención y pasa indiferente, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación frente a ese tipo de predicaciones en las calles? Querido Jorge, tu pregunta me hace leer un poco la historia, en, como dicen en francés, ¿no? Le petit histoire, ¿no? La pequeña historia, la historia chiquita, no la historia grande, ¿no? Sino la historia chiquita. Eh, en la década de los 70 yo estudié y me forjé a perder mi miedo y a intentar balbucear una que otra palabra en las calles. Yo intenté hacerlo. Descubrí que la gente inicialmente no me ponía cuidado. Hoy tampoco me ponen cuidado, pues prueba de ello es que aquí, por ejemplo, la mayoría está durmiendo y se ocultan tras las cámaras. Estoy de acuerdo en eso. El único que me pone cuidado creo que eres tú y Leticia, porque a Leticia le toca. Entonces, oye, intenté hacerlo. Juzgaba mi fracaso por el auditorio que se reunía, perdón, por la ausencia del auditorio, o juzgaba mi éxito por la cantidad de oyentes. Hoy por hoy, pasado décadas, descubro que muchas veces el que no tiene audiencia puede estar transmitiéndole un mensaje a aquel descuidado de allá de la esquina que ni siquiera me mira, pero que le está poniendo cuidado al mensaje que yo predico. Y dos, no puedo caer en la ilusión de que todos los que se congregaron en derredor mío necesariamente me están poniendo cuidado, de pronto se han reunido para apedrearme como a Pablo y a Bernabé en Listra. Y me pasó una vez. Fui a un parque y un grupo de estudiantes de la universidad en la fiebre marxista-leninista de la década de los 70. Hombre, yo fui a predicar allá y casi me linchan. Me tuvieron cerrado como 3 horas preguntándome de todo y yo como una pobre gallina en medio de lobos hambrientos, no sabiendo por dónde escaparme, y me tuvieron encerrado ahí como 3 horas. Querían lincharme con palabras y no sé también físicamente. Ha pasado el tiempo y voy a leer dos cosas. Uno, usted es un predicador nuevo, vaya, si su lugar, si su entorno, si la ley no lo prohíbe y usted nota prudencial, vaya, ejercítese en la calle a predicar. Vaya y hágalo por ejercicio, para proyectar su voz. Cuide su discurso, lleve un buen discurso, ¿no? Y hable como si la gente le estuviera oyendo. De pronto uno de esos días, la gente va a comenzar a oírlo. Juan Wesley, a quien has citado, dice, cuando no tienes fe, actúa como si tuvieras fe para que cuando tengas fe, actúes. ¿Estás aprendiendo a predicar? Ve y ejercítate. ¿Y quién quita si alguien en la ventana, alguien en la esquina,
escucha tu mensaje, se entrega a Jesucristo. Al público hay que llevar un mensaje de al público abierto, hay que llevar siempre un mensaje de evangelización. En el seno de la iglesia, la circunstancia dirá si puedes predicar un mensaje evangelístico o puedes predicar un mensaje de edificación. Recuerden que las dos grandes responsabilidades de la predicación es evangelizar a la humanidad entera para que creen en Cristo y edificar a la iglesia entera para que puedan crecer a la estatura de Cristo. Son las dos únicas. Creo que he dicho. ¿Hay otras manos levantadas, querida Leticia? Sí, en ese mismo orden que llamé, Jonathan y luego Marisol. Active su micrófono de manera puntual, por favor. Estamos ya con la hora. ¿Cómo está, profesor? Les saludo a todos mis compañeros. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hablando con Jonathan? Sí, ahora es Jonathan, profesor. Muchísimas gracias, Jonathan. No solo te escucho, sino te veo. Ahí sí, sí. Te veo, Jonathan. Gusto de saludarle, profesor. Bueno, Muchas tenía gracias. dos preguntas. Una es muy parecida a la que hizo nuestro hermano Jorge, referente a las diapositivas. A mí me quedó muy claro. Ahora, profesor, para exponer un mensaje a través de diapositiva, sería bueno asignar un día de estudio en la iglesia, dedicar más que nada un día de estudio, porque de verdad que las diapositivas distraen mucho. En lo personal se lo digo, lo he visto mucho en este tiempo. eh, y, y esa es mi pregunta. ¿Será bueno eh, dedicar un día a eso, un día especial para un estudio profundo con la iglesia? Tener esa separación de estudio digamos, con un sermón, como usted lo decía adelante, que el predicador tiene que tener la seguridad de lo que está diciendo y muchas veces, no sé si la diapositiva ayuda más que nada o provoca que el predicador esté un poco inseguro. No sé si me entiende la pregunta, profesor. Esa es una pregunta. Querido Jonathan, habría dos cosas en tu pregunta. Uno, si eres creyente, o dos, si eres pastor. Si eres creyente y aspiras a ser predicador, me parece que no tendrías que ir a un seminario en tu iglesia, excepto que tu pastor o el líder o el ministro de educación cristiana haya programado un curso de capacitación para el caso. Si eres un creyente que aspira a predicar, tendrías que trabajar con tus propios recursos y tus propias herramientas, reitero, excepto que tu iglesia haya programado eso en cabeza de tus autoridades académicas. Pero si eres el pastor y quieres capacitar a tu gente en ese campo, puedes hacerlo. No hay ningún inconveniente. Ahora, de manera aplicada, en uno y otro caso, si tú, o usted más bien, perdón, si usted quiere, que me siento mejor diciéndote tú, si tú, por ejemplo, quieres hacer una buena diapositiva para tu predicación, puedes mandarlo a hacer con personas especializadas en el caso o tú mismo elaborarlas, y para que la diapositiva no se vuelva distractor, no pongas grandes frases. Las 2, 3 ideas, 4 ideas principales que quieres transmitir en tu mensaje, eso es lo que tienes que poner en la diapositiva. Entonces no se volverá una distracción, sino una ayuda. La diapositiva no es para que el predicador lea. Soy predicador, yo preparo mis diapositivas. El día que me proyecten allá, yo no veo mis diapositivas. Yo simplemente tengo mi propio guión, obviamente, es similar a las diapositivas que presenté al ingeniero de proyección. Él los presenta y yo simplemente predico. Ahora, una diapositiva para una persona preparada no es una camisa de fuerza. No significa que tú tienes que ser víctima de tu propia ley. No caigamos en el legalismo de los judíos de los días de Cristo, ¿no? Esta es la ley
y según la ley hay que cumplir, y si no cumples la ley hay que matarte. No, la diapositiva no puede convertirse en mi ley, y si no lo cumplo me ahorco o me apedrean o me matan, como crucificaron a Jesucristo en nombre de la ley, diciendo ha quebrantado la ley y como tal debe morir. No, 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 no es la diapositiva, es una guía. Con las orientaciones que hemos dado, las diapositivas son auxiliares, no son camisas de fuerza. Creo que he respondido también a eso. Sí. Espero que sí. Gracias, profesor. Y tenía otra pregunta. Me acuerdo, gracias por su respuesta. Me acuerdo que en la primera clase que usted nos dio hace más ya de 2 meses, usted habló acerca de que Moisés era el que tenía, obviamente que nosotros lo hemos leído, era el que tenía el llamado, digamos, a libertar al pueblo. Él hablaba directamente con Dios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que nosotros debemos tener clarísimo a qué fuimos llamados, profesor? Porque de pronto hemos querido optar cosas. Creo en lo personal que no todos hemos sido llamados a predicar detrás de un altar. Creo que tenemos diferentes labores, pero ha pasado en estos tiempos que hay gente que ha querido estudiar esto, profesor, para cuestionar o de pronto para criticar la hermenéutica de un pastor, de una exégesis, y de pronto creo que eso ha estado erróneo a mi manera de pensar. Si Dios no me ha llamado a predicar, a lo mejor tengo que tener una relación más íntima para saber dónde Dios me quiere poner. O sea, como decimos acá en Chile, no sé si en otro país, pastelero sus pasteles. Esa No es mi suele otra pregunta. decirse, no suele decirse por estas latitudes, pero la metáfora es comprensible, querido Jonathan. Eh, a ver, vuelvo a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice, los hipopótamos no se han hecho para volar, dice, ¿no? Charles Spurgeon, es gruesa y grande la metáfora. Lo que equivale a decir es que quien no ha sido llamado a predicar, pues no debe atreverse a predicar. Quiero decirte algo, y considero que en esto tengo primero respaldo bíblico y dos, sustento histórico, y no las voy a mencionar, y aún algo de experiencia, ¿no? Entonces, sustento bíblico, es, Jeremías, llamado al ministerio, no quiere predicar, se resiste a predicar, y sin embargo termina confesando que hay un fuego metido dentro de él, que aunque quiere resistirlo no puede. Más fuerte fuiste, Señor, me sedujiste, dice él. Entonces él tiene que ir a predicar. Bien, y en la historia hay muchos comentarios de eso, muchos relatos de eso, ¿no? Y cuando Dios lo llama a uno, de verdad hay como un fuego dentro de uno. Uno quisiera callarse, es más, uno puede decir, no quiero ir a predicar nunca más. Y no literal ni físicamente, pero es como si Dios lo llevara de acá de las orejas. Si mis orejas están mal es porque Dios me las ha tirado muchas veces, y en efecto las tengo muy malas. Entonces, uno está aquí porque Dios lo ha llamado. Jonathan, si Dios te ha llamado, aunque tú no quieras ir, en tu corazón hay un fuego metido y tú vas a terminar predicando. Amén. Pero mientras Amén. haya el llamado de Dios, hay que predicar sí o sí. Simplemente hay que hacerlo. ¿Listo? Bien. Gracias, profesor. Un abrazo. Un abrazo, querido Gracias. Jonathan, un abrazo para Chile. Tengo un amigo queridísimo, creo que se ha conectado aquí, Christopher. Es chileno, Ah, él ya. es un ángel ese hombre, y la familia también, pero no estoy para hablar de él. Así es que me alegra mucho, Jonathan. Gracias, Muy profesor. Un bien. abrazo. Ok. Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. Querida Marisol, ya estamos con el tiempo también. Vamos a poner el contador de 5 minutos. Te rogaría, por favor, hazme llegar tu preguntita internamente y ya tú sabes, nosotros te apoyamos para que el profesor lo pueda responder por interno. Muy bien, vamos a poner el contador, un receso breve de 5 minutos.